Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Radio Apevi. Como todos los viernes, vamos a recibir a nuestro invitado. Él es Dani Jiménez, él es periodista, músico, director musical de la radio Vorterix. También da cursos de análisis musical, charlas. Hace un tour muy interesante para conocer los lugares donde se han hecho las creaciones más interesantes, importantes del rock en todo el mundo, también en Buenos Aires. Bueno, es muy interesante lo que hace y aparte es una especie de enciclopedia o biblia de la música o bueno, una fuente de consulta por lo menos porque sabe muchísimo y es un gusto tenerlo acá en Radio APB. Hola Dani, bienvenido. Hola Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y por tan florida presentación. Bueno, Dani, dentro tuyo, cuáles son los límites, si es que los hay, entre el músico y el periodista? Mira, es buena la pregunta. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer críticas. Mm, Trabajé para la revista Rolling Stone 10 años aproximadamente. Y claro, la crítica, por ejemplo, tenés que criticar un disco, ¿no? Escucharlo y decir qué te parece y ponerle una calificación. Y por ahí hay veces que a mí me ha servido mucho el hecho de ser músico para entender ciertas intenciones dentro de una canción, más allá de que pueda componer mejor o peor, digo que algunos, seguramente peor, pero qué sé yo, esa experiencia de background, de entender cómo se arma una canción, de qué manera se va produciendo, digo, esas cosas por ahí, a la hora de hacer una crítica, yo creo que me servían un poquito. Pero después yo creo que es lo mismo, es muy difícil de separar. Puedo hacer y hago las dos cosas. Soy periodista de música y tengo una banda y toco y canto de los 16 años, claro. pero empecé a hacer las dos cosas a la vez. Y por ahí, por hacerlas desde esa edad tan temprana en la adolescencia, me son muy naturales, ¿viste? Como escribir, hacer radio y tocar. Empecé a hacer las cosas, las tres cosas al mismo tiempo, entre los 16 y los 18. Mm. Entonces son como muy naturales. Igual uno puede tener una banda que sea un desastre y criticar como si fuera Elton John, ¿no? Cosa no Claro. cambia la otra. Claro. Y bueno, te has adaptado con las décadas, porque yo me imagino que vos ibas al Parque Rivadavia, ¿no? A nutrirte de, bueno, de lo que salía. Cuando hoy en día es un clic y ya tenés lo que vos querés escuchar o lo que por ahí alguien te contó o viste en algún lado y lo tenés enseguida. ¿Cómo fue esas primeras búsquedas para conseguir por ahí el disco que te contaron que existe y que tenías tanta ganas de escuchar, pero no era tan fácil acceder? Bueno, empiezo por el final. Me parece que hoy escuchamos más música de la que necesitamos escuchar, para mí, Mm. ¿eh? Es una opinión personal. Y también creo que hoy se hace buena música, no sé si se hacen grandes canciones, que es otro tema para desarrollar en otro momento. Em, pero en ese sentido, yo creo que hoy sí nos podemos encontrar con algo que tenemos a un clic y que por ahí a veces no sabemos qué escuchar de tantas cosas que hay. Y en mi época, no porque sea mejor o peor, sino porque es la que me tocó, podía escuchar 4 discos al mes. Imagínense hoy, yo no sé cómo explicarle a mis hijos que, por ejemplo, hoy les pondría una especie de juego por un día, decir, pueden escuchar en un mes solamente 5 discos. ¿Por qué? Porque no los podés comprar, o no los podés grabar, o no podés acceder a ellos. Y cualquiera de nosotros te diría que no, o la verdad lo tomaría como una locura. Y en ese momento era así, porque a mí me daba mi vieja plata para comprar discos, cassettes y cassettes grabados, porque lo que yo quería los encontraba, como muy bien vos decías, ahí en el Parque Rivadavia, en Caballito, los domingos en una feria que se hacía de vendedores, que fue mi escuela musical. Toda Claro. mi escuela de inicio musical fue comprando música ahí que había leído y que me encontraba por primera vez con alguien que tenía para venderla, en cassettes que los grababan pero tenían la delicadeza de ponerles el arte de la tapa y adentro los nombres de las canciones, quién había producido el disco, pero era así grabado, Mm. TDK. Eh, y ahí descubrí gran parte de los artistas que me fueron guiando casi al día de hoy, de Silvio Narcoen hasta Isabel Betán, digamos. Pero yo creo que había una belleza en la persecución de la música, no como un objeto, sino como algo que te iba a traer o una curiosidad
o te podía traer felicidad, o te iba a dejar un montón de preguntas. ¿A qué voy con esto? Yo lo cuento siempre como ejemplo. Recuerdo que viajé desde la Ferrer, donde yo vivía, siendo Mm, adolescente, en colectivo, como dos, tres colectivos, hasta José León Suárez, porque me habían pasado la data que en José León Suárez vivía un pibe que tenía el segundo disco de The Clash y te lo grababa. claro. Entonces yo me tomé dos, tres colectivos sin WhatsApp, imagínense, era bajate en el puesto de diario, camina 3 cuadras a la derecha, hay una gomería, después doblá y uno llegaba. Y recuerdo que volví en el viaje a casa con el cassette grabado en la mochilita, morral, no sé lo que tendría en ese momento, con una felicidad increíble por saber que había accedido Mm, a algo que no todo el mundo podía acceder y que ahora podía empezar a revelar ese misterio que había leído tanto sobre The Clash y ese disco en particular. Pero digo, había para mí una belleza en la persecución de eso. mm, Hoy es inevitable, te chocas con música en todos lados, o hay un algoritmo que te lleva, o esto, abrimos Spotify, ponele, y en el claro, buscador a veces no sabemos qué poner de tantas cosas que hay, de claro. tantas cosas que hay. Y antes conseguir cada una de esas cosas llevaba como un cierto derrotero para mí muy lindo, muy interesante, porque conocí a José León Suárez, aprendí a viajar en colectivo, conocí gente nueva, pero antes costaba. Digo, eso, costaba el poder tener el material y por ahí te daba tanto regocijo, primero el tenerlo, haber accedido a él y después escucharlo y disfrutarlo. Mm, Pero por eso yo sabía que compraba una vez por mes 5 discos y tenía que claro. tirar con esos 5 al mes, entonces escuchaba uno por semana. Y mi duda era, ¿los escucho todos hoy o escucho uno por semana? Mm, Una locura, pero claro. bueno, como era la realidad, no estabas esperando que aparezca un MP3. Y creo que había un poco más de valoración. Y aparte porque si no salía del lugar físico, la música no llegaba a vos. Si Claro. no tenías un cassette o un CD o un vinilo, no había forma que lo pudieras escuchar, salvo que la radio lo pasara. Pero si no tenías el físico, por eso el Claro. tanto el valor del físico y de tenerlo, porque la música emanaba de ahí. Si Mm, no era de ahí, no salía de ningún lado. Hoy vas a una radio y pedís un tema y el operador busca en Spotify y lo pone. Bueno, no claro. es lo mismo. Yo El, creo que algo, prefiero la vida de hoy, sí, de tener para escuchar lo que quiero escuchar cuando quiero escuchar, pero me parece que esa forma tan directa de acceder a ese tesoro tan grande le quitó parte de esa belleza antes que tenía todo ese proceso de búsqueda de lo que era un disco, por ejemplo. claro, el contacto con el objeto físico y la administración del tiempo, ¿no? Y ahora que mencionás, y ya de poco vamos a ir también yendo al mundo de la radio, había un eslogan que no sé si eran los 80 o 90, que era lo pedís, lo tenés, ¿no? Haciendo referencia a la música. Ahí empieza como una transición, pues todavía no había internet, pero ya había como más aceleración para conseguir música, por ahí no la música así tan de culto, pero por la música más masiva empezó como a acelerarse el tiempo también para consumir la música, ¿no? A través de los medios. Bueno, se cortó. Estamos en el aire. El radio tiene dos Perdón, se me había cortado a Ahí está. mí. Ah, ahí estamos. Perdón, no sé, ¿llegó a escuchar la pregunta? O- No, se cortó ahí por la No, mitad. mira, a lo mejor te cortaba el toque. Sí, sí, no, no, yo decía que esto, cómo se fueron acelerando los tiempos, que vos lo decías, de acceder a la música saliendo ya del objeto Ah, sí, físico, ¿no? Y que había un eslogan sí, de lo pedís, lo pero tenés. sí, pero hay que hacer ahí un apartado, porque lo pedís, lo tenés, era lo que sabías que tenías. Claro, claro, Si yo a él lo pedís, lo tenés, le pido un tema de Frank Zappa, por ahí lo dejaba medio rengo, digo, pero por eso los discos cuando se vendían también tenían algunos un sticker que decía incluye el éxito tal, porque en claro. muchos casos los discos se compraban por una canción o dos canciones que habían salido en la radio. Digo, eso pasaba. Ujú. A ver, me parece que... ¿Me escuchan?
Hola, estoy con algunos problemas de conexión.